final de cuentas, lo único que puede cambiar la forma en la que venimos es cuando podemos sentir la presencia del Señor. Debemos aprovechar estos momentos, así como decía esa adoración, se derramó el perfume, gloria al Señor. Y una de las características que tiene el perfume es que cuando es rociado, su fragancia se siente. De la misma forma, la presencia del Señor, cuando está presente, se manifiesta físicamente, pero también interiormente. Es la mejor sensación que podemos sentir. Porque cuando sentimos la presencia de Dios, nuestras cargas son alivianadas, nuestros dolores se van, las angustias se van, y sobre todas las cosas, espiritualmente somos restaurados. Den un aplauso al Señor. Bien, estamos muy contentos porque hoy, con mucho anhelo y entusiasmo, vamos a estar dando inicio a nuestro nuevo material de escuela bíblica, el cual ya lo tenemos y está disponible a la venta. Tiene un costo de 400 pesos. Se pueden acercar a la hermana Iridania, que ya tiene los guías disponibles. Entonces, mis hermanos, antes de nosotros iniciar este semestre, siempre debemos presentarlo en las manos del Señor, porque verdaderamente, aunque lo vemos como enseñanza, pero esta enseñanza sobre todas las cosas trae un reto para nosotros como creyentes, y es que el contenido que esté acá, de una forma u otra, aporte a nuestra formación y vida espiritual. Por lo que vamos a dejar a nuestro hermano pastor para que él esté orando por este semestre que va a iniciar. Amén. La iglesia me acompaña a cantar que, como todos los semestres, que Dios está usando a maestros, nosotros los alumnos, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que todos ellos se esfuerzan, se preparan para enseñar, y que nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón, y le pedimos a Dios para atesorar toda esta enseñanza. Padre, gracias. Como siempre te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por este semestre, una vez más que inicia desde hoy. Mira el superintendente, mira el equipo de maestros y maestras que tenemos. Le damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Mira cada uno de nosotros, Jehová. Ayúdanos a ser hacedor. Dale el poder de práctica lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender en este semestre. Jehová, te pedimos que tu presencia, tu poder, tu Santo Espíritu ilumine nuestra vida y atesoremos este tesoro tan grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la escuela bíblica que tenemos para hoy es: Dios designa un sucesor idóneo. Dios designa un sucesor idóneo. Pero en este trimestre que se comprende entre 13 primeras lecciones bíblicas, son estas que están acá y la tienen en el índice de su material. Es importante saber que en esta introducción a este trimestre estaremos analizando el libro de los jueces de Israel, y que durante este tiempo de esta enseñanza estaremos hablando de un periodo que abarca más o menos 400 años de historia, desde el cruce del Jordán, después de la conquista de las tribus de la ribera oriental, hasta Samuel, ese gran líder espiritual que nosotros conocemos. Y sobre todas las cosas, aquí resalta
cómo en esta enseñanza bíblica, aunque este trimestre va a estar comprendido de varios pasajes de la Biblia, el fuerte mayormente, la mayoría de las enseñanzas están basadas en el libro de los Jueces, pero se consideraron también el libro de Josué, porque ustedes saben que Josué fue el sucesor de Moisés y que verdaderamente desde que este hombre asumió lo que fue el liderazgo en la guía del pueblo hasta Samuel, hay muchos hechos históricos que no podemos obviar con la intención de que podamos nosotros escudriñar las escrituras de forma correcta. Es decir, que en esta primera enseñanza bíblica nosotros básicamente vamos a partir a lo que sería como una introducción cuando el hombre de Dios es llamado, pero los acontecimientos que se originaron durante el transcurso están programados en algunas escuelas bíblicas más adelante. Por eso que vamos a ser precisos en la enseñanza, ya que el Señor nos llama a nosotros a que podamos estudiar la palabra de la forma que el Señor verdaderamente ha plasmado en sus escrituras. Y cabe resaltar que una de las grandes características y hechos históricos que vamos a ver es cómo el pueblo de Dios, bajo la guianza de Dios, Dios le daba la victoria, pero Dios no le daba la victoria apostando a que había una posibilidad. Cuando el Señor nos dice a nosotros que venceremos y que tendremos la victoria en todo lo que nosotros nos propongamos, alineado a su voluntad, el Señor no te lo está poniendo como una posibilidad. El Señor te está diciendo, mira, si tú crees en mi nombre, si tú tienes la fe, si tú tienes la seguridad, si tú obedeces mi mandato y sobre todas las cosas obedeces mi instrucción, ya de antemano hemos obtenido la victoria. Depende de nosotros, depende de nuestras actitudes, aunque usted no lo crea, nosotros poder ver el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas. Porque es cierto que Dios es soberano, es cierto que Dios da la palabra, pero nosotros debemos abrazar esa palabra y creerlo. Dios ha tenido mucho propósito con algunas personas, probablemente para que sean pastores, probablemente para que sean instrumentos en su obra, pero si esta persona no cree esto, no abraza esto y no confirma que realmente el Señor lo llamó y que debe caminar conforme a como Dios lo llamó, aunque Dios lo dijo, el plan no se va a realizar. Porque Dios es el que tiene el poder, pero nosotros somos los que dependemos de su poder. Es decir, que para que el poder de Dios se pueda completar y mis ojos lo puedan ver, yo tengo que estar alineado, confiando en que el poder de Dios obrará mi poder y caminar bajo el poder de Dios. Entonces, de modo que para nosotros poder hablar de esta parte, están estas tres enseñanzas bíblicas. Dios te exige un sucesor idóneo, que es la que vamos a estar viendo hoy. El cruce milagroso del Jordán, que es una continuación de lo que estamos viendo acá. Primero viene el llamado. Dios primero te llama, Dios te da la asignación y luego Dios te dice a ti el camino que tú vas a recorrer. Uno de los grandes problemas que vivimos hoy día es que las personas o algunas personas no escuchan la voz de Dios para luego accionar. Ellos accionan sin escuchar la voz de Dios, y cuando tú no escuchas la voz de Dios, tú podrás tener todas las características, tú podrás tener todas las cualidades, pero si no estás caminando conforme al llamamiento que Dios te hizo, entonces probablemente tu caminar, ese propósito que tú has provisto, entonces pudiera ser un propósito fracasado. Pudiera ser fracasado aunque una gran cantidad de gente te siga. Pudiera ser fracasado aunque tú tengas una iglesia llena. Lo que distingue el éxito del fracaso no es la cantidad, no es los números, es quien está contigo en medio de la cantidad y en medio de los números. Dice que Dios prolonga el tiempo a favor de los suyos. Dios, como creador de todas las cosas, el tiempo es un factor que nosotros caminamos sobre el tiempo, y aún
sobre esta parte que tiene que ver con la creación, porque no pudiéramos hablar de creación sin el tiempo. Dios, históricamente hablando, en un momento determinado prolongó el tiempo a favor de los suyos. Es decir, que aunque vengan diagnósticos muchas veces que pudieran ver imposible, físicamente hablando, que la misión de Dios se pueda cumplir o llevar a cabo, Dios mismo tiene autoridad para que los recursos naturales y todo nuestro entorno, hasta donde nuestros ojos se limitan, utilizarlo para usarlo a favor de los suyos. Dice que una elección definitiva, Dios liberta a un pueblo que clama, mujeres como instrumento de Dios. En algunas iglesias no les gusta hablar de estos temas, porque ellos a veces tienen una línea un poco saben que no son muy enfáticas como a que las mujeres pueden ser instrumento de Dios, pero bíblicamente la palabra de Dios está ahí y parte de eso nosotros lo vamos a ver acá. Vamos a estar viendo Gedeón, un guerrero valeroso. La victoria es por la fe. Jefté, un líder de palabra. Sansón, la respuesta de Dios. Un creyente irresponsable. Bueno, yo no le he visto, pero yo sé que ya es como una confrontación para nosotros. Porque yo dije debería ser responsable, ¿verdad? Entonces, si dice irresponsable, significa que bíblicamente hubieron personas que fueron irresponsables. Y si está acá, aunque nosotros seamos responsables, pero de la responsabilidad podemos quedar a irresponsabilidad. Entonces, ya ustedes saben. Dice aquí, Sansón en una batalla final y testimonios que transforman vidas. Son el ciclo de las enseñanzas que vamos a estar viendo durante este primer trimestre. O sea que si ustedes analizan, están muy alineadas a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y bien, mis hermanos, para ir ya avanzando un poco, es importante que antes de nosotros entrar a la enseñanza bíblica, que dice que Dios le asigna un suceso idóneo, aquí están los hechos, pero es importante que nosotros sepamos un poco de algunas cosas que acontecieron bíblicamente hablando antes de nosotros llegar a los pasajes bíblicos donde nosotros vamos a llegar. Desde ese momento donde Dios llama a Josué para que asumiera la encomienda de introducir a su pueblo a la tierra prometida. Es decir, que para nosotros poder entenderlo de una forma más clara, es importante que nosotros tengamos en contexto algunas cosas que acontecieron antes de llegar acá y que sin lugar a duda marcaron algunos antecedentes históricos como consecuencias que Dios tuvo que establecer a su pueblo, porque su pueblo, que Dios había sido llamado para que le crea la palabra, de que Él lo había de introducir a la tierra prometida, una gran generación en ese desierto, que muchas veces nosotros hablamos de desierto y decimos, wow, la cosa está difícil. Mira, yo no estoy ni siquiera comiendo bien, estoy pasando hambre. Y ya para eso es solamente el desierto. Pasan hambre y ya para ellos eso es un desierto. Pero sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las escrituras y bíblicamente buscamos la palabra desierto, algunos estudiosos definen la palabra desierto como el proceso primeramente de purificación. Lo definen como el proceso de preparación y lo definen como el proceso de guianza. Es decir, que la palabra desierto, aunque no es una palabra como para tú poder sentir un paladar en tu boca, muchas veces es necesario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando caminaba por el desierto, aunque tú estés caminando en un desierto, no es una cuestión de que tú estés en el desierto, es quien está contigo en el desierto. Entonces, si una de las características de la enseñanza nos dice a nosotros que Dios puede utilizar, por ejemplo, mismo el factor tiempo, prolongarlo para beneficiar a los suyos, una de las características que tiene el desierto es que es un lugar árido, que es un lugar seco, que es un lugar donde hay mucha escasez de recursos naturales.
Sin embargo, si tú desigual de los recursos naturales, es posible que aún en ese desierto tú lo puedas ver. Es decir, que el desierto no es un lugar espiritualmente hablando solamente para yo quejarme. El desierto, espiritualmente hablando, es un lugar para yo poder ver la gloria de Dios y poder yo depender más de Él. Entonces, este pueblo había pasado por ese proceso que nosotros conocemos como la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Y bíblicamente nos relata a nosotros cómo este pueblo, tras ser liberado de la esclavitud en Egipto, emprendieron un viaje de 40 años hacia la tierra prometida guiado por Moisés. Este periodo estuvo marcado por pruebas, milagros, revelaciones divinas y la formación de su identidad como pueblo elegido. Es decir, que cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud, el pueblo de Israel no poseía ninguna formación o ninguna identidad como pueblo de Dios. Y es por eso que Dios lo llama a ellos. Y mientras Dios lo encamina hacia la tierra prometida, la idea es que en este tiempo que iban a transcurrir, ellos puedan formar un diálogo y aprendieran a confiar en el Señor. Pero nosotros decimos, wow, pero ¿cómo es que el pueblo de Israel, aún viendo como dice aquí, en el medio del desierto, el poder de Dios obrando de las diferentes formas que nosotros mencionamos, cómo es posible que este pueblo fuera tan malo? Decimos muchas veces. Pero sin embargo, muchas veces nosotros vemos los hechos y yo a veces pongo la posibilidad de que en cierta forma ellos tuvieron menos privilegios que nosotros, porque en medio de eso Dios se le iba a revelar, ¿cierto? Pero ya nosotros lo hemos visto revelado. Es decir, que nosotros debemos aún confiar más y más en el Señor, porque bíblicamente vemos que lo que Él decía a su pueblo, Él lo cumplía. Entonces ahí en el buen dominicano nosotros vamos ganando. En medio de este desierto nosotros vimos algunos acontecimientos, o las escrituras lo registran como el desierto de Shur y Mar, Elín y Monte Sinaí. Usted se puede ir a su Biblia y puede buscar los hechos. No nos vamos a entrar en los hechos históricos porque no es el objetivo de la enseñanza, pero es para que ustedes vean todas las cosas que pasaron antes de llegar a donde vamos. Y dice aquí que llegando a Elín, un oasis con manantiales de palmera, luego el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, alimentos del cielo y codornices. Y dice que en el desierto Dios proveyó maná, pan del cielo y codornices para alimentar al pueblo e enseñarle a confiar en su provisión diaria, rebelión y castigo. Dice que a pesar de que la maravilla del Señor estaba presente divinamente hablando, los israelitas a menudo murmuraban y se rebelaban, mostrando falta de fe como resultado. Fueron castigados con años de vagar por el desierto. Lo mismo que mencionaba en el comentario. O sea, aún del último punto hacia arriba, ellos pudieron ver todo lo que el Señor hizo. Sin embargo, aún así murmuraban. Y debemos de entender que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de palabra, pero es de palabra. Es decir, que aunque yo sea hijo de Dios, si yo constantemente falto al Señor, hay momentos que el Señor me perdona y el llamado es que Dios siempre nos perdona, pero a nosotros muchas veces se nos olvida que nuestro tiempo es transitorio. Y calcule usted que una transgresión de esa, usted falta de esta tierra. Porque la mentalidad del ser humano es que siempre va a tener la oportunidad de retratarse delante del Señor y que el Señor siempre lo va a aceptar. Y es así, pero se nos olvida que Dios nos entregó a nosotros estas vidas y que nosotros somos buenos mayordomos de ellas. Es cierto que pasan los accidentes, es cierto que pasa la tragedia, pero mi convicción siempre debe ser que diariamente yo tengo que vivir humillado y rescatado delante de Él. Y sobre todas las cosas, si unas cosas están fallando, es una constante, debemos buscar incluso si fuera necesario ayuda para que el Señor nos ayude a mejorar esta parte, porque a veces hay muchas personas que se encierran, tienen una situación, pero no quieren hablar de la situación,
no quieren hablar del problema y muchas veces hasta rechazan cualquier interés de ayudarle para que espiritualmente puedan estar mejor. Y es importante que a la luz de la palabra nosotros veamos acciones que marcaron las consecuencias. Algunos dicen que Dios determinó que este pueblo vagaría por el desierto antes de estar acá por orden divina. Es decir, como que si Dios ya había predestinado que ellos iban a tener que necesariamente vagar todo este tiempo. Pero lo que muchas veces no vemos es que Dios le dio mucha oportunidad a este pueblo de cambiar. Y me voy más allá. Muchas veces ellos provocaban la ira de Dios de una manera tal que si no era por la intercesión del líder Moisés, en ocasiones el pueblo hasta podía haber sido exterminado. Porque Dios, o sea, ellos encendían la ira del Señor y solamente cuando Moisés, como líder en el momento, hablaba con el Señor lo hacía conforme a como Moisés le pedía. Porque Dios es un Dios de misericordia que siempre está dispuesto a perdonar. Dice que en Números, en el capítulo 13, del verso 1 al 3, vemos inicialmente un evento muy importante. Ustedes recuerdan aquel momento cuando los 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Es una historia muy larga, pero aquí solamente voy a resaltar lo que dijeron, lo que fueron, luego de tantas cosas negativas que dijeron. Incluso que la tierra se tragaba a los moradores. Dice que aquí, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, luego de que ellos fueron a reconocer esa tierra prometida. Y el título de la Biblia dice que el pueblo se rebeló en entrar a la tierra prometida, textualmente lo dice. Dice que entonces, luego de eso, de este informe negativo, y hay algo aquí que marca mucho el liderazgo. Es como muchas veces nosotros, estando todos en el pueblo de Dios, vemos las dificultades de muchas maneras. Algunos ven las dificultades y el proceso como el lugar donde ellos han de morir, como el lugar donde ha terminado todo, pero sin embargo, cuando un líder está caminando conforme y alineando la palabra de Dios, aún en medio de lo imposible, solamente ve que Dios de lo imposible le puede dar la victoria. Y por eso vamos a hacer brevemente una comparación entre acciones que marcaron las consecuencias y acciones que marcaron las características del líder que había de venir. Dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les digo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos consideraron volver a Egipto, de donde Dios lo había sacado. Entonces, por esto la gran diferencia, y espiritualmente hablando, nunca nos debe pasar a nosotros por la mente hacer una comparación de que cuando estábamos en el mundo estábamos mejor. Porque ciertamente, así como este pueblo físicamente se encontraba en esclavitud, así nos encontrábamos nosotros. Pudiera ser que económicamente tú estuvieras un chin mejor, pero ¿cuál era el precio? Probablemente se estaba envuelto en negocios ilícitos, estaba envuelto en cosas deshonrosas, en cosas que no podía probablemente tomar un vaso de agua tranquilo. Eso no es mejoría. Mejoría es cuando tú, aún con lo poco que tú tienes y le sirve a Dios, tú gozas sobre todas las cosas de esa paz y tranquilidad, seguridad y serenidad que solamente lo da el Señor. Es decir, que nuestro avance o nuestro descenso no consiste en las cosas que nosotros podamos poseer con un antes y un después. Es
quién estaba con nosotros antes y quién está con nosotros después. Den un aplauso. Y continúo con esta comparación. Dice que ahora venimos a acciones que mostraron confianza en Dios. De lo mismo que fueron a reconocer a la tierra prometida, aquí vemos otra actitud. Dice, del 4 en adelante, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb de Jefone, que eran, escuchen bien, lo está identificando aquí, dice, yo quiero que usted me ayude a leer, cuando dice que eran, ya lo dejo para allá, que eran, repítalo otra vez, vamos a hacerlo de esta forma, que eran, ok, aquí dice que ellos, al ver esta acción, ellos vieron las cosas de un punto de vista diferente. Y ellos no se sintieron bien con esa forma que mostró el pueblo en ese momento. Y yo, respetando la forma que otras personas tienen de sustraer la enseñanza, yo por lo menos desde aquí, yo comencé a ver que ya Josué venía evidenciando las características idóneas que ha de tener un hombre de Dios para ejercer el llamado. Porque muchas veces las personas creen que pelean por los llamados. A veces hay personas que viven de la nada, no tienen la mínima idea cómo funcionan las cosas del Señor y ya ellos quieren ser pastores. Ellos quieren ser líderes. Porque ellos entienden que humanamente poseen las cualidades y virtudes para ejecutar las cosas bien. Y aquí las cosas se tienen que ejecutar bien, pero con dependencia. Hacerla bien, pero con dependencia. Es la gran diferencia entre un líder secular y un líder espiritual. Es por eso que los que somos cristianos, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando, por ejemplo, a un público que no es cristiano, enseñamos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque su enseñanza está basada en los métodos humanos. Pero las enseñanzas de nosotros, aparte de los métodos humanos, están centradas en la dependencia absoluta de Dios. Y aquí dice que cuando ellos vieron eso, rompieron sus vestidos. Cuando nosotros hablamos que rompieron sus vestidos, ¿qué le viene a la mente? ¿Ellos se sintieron contentos? ¿O es una actitud de exaltación? ¿Qué es? Yo no sé, por favor, díganme ustedes. Que el hombre y la mujer de Dios, cuando ve la rebeldía aún de sus hermanos dentro de la fe, estas cosas no lo hacen sentir bien. Estas cosas lo llaman a orar y pedir a Dios, porque fíjense algo, Dios siempre, Él es justo, y Dios cuando va a tomar acciones, la Biblia dice que Él tomará al culpable por inocente. Ah, no, ¿cómo es que dice? Ah, exactamente. Entonces, pero estos dos hombres hicieron la excepción y dice que hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Cuando yo empleé la palabra en gran manera, es que verdaderamente esa era una tierra que no tenía defecto según su vista. Dice, pero escuchen bien lo que ellos dicen. Ellos sabían que la tierra era buena. Ellos sabían de sus habitantes, de sus moradores, aún de los frutos. Pero me gustó mucho cuando ellos dicen: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Oye, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. O sea, que lo que otros vieron tan imposible, que ahí estaban los gigantes de Adán, que la tierra se tragaba a los moradores, que era un lugar inhabitable, que iban a morir a filo y espada, que Dios iba a llevar a morir ahí. Sin embargo, estos hombres tuvieron una actitud diferente. Ellos lo minimizaron. Ellos decían que lo comerían como pan. Y por lo menos yo no sé si ustedes se han comido un pan más grande que usted. Pero hasta donde yo sé del pan, el pan tú lo agarras en la mano así. Incluso hay gente que se come un pan un poco. Hay gente que tiene licencia para comer grandes cantidades. Cuidado que algunas damas se rieron. Y dice aquí que cuando él dice esto, que lo comerían como pan, él dice: su amparo se ha apartado de ellos. Allá hay un contexto histórico. La tierra de Canaán tenía moradores, tenían habitantes, pero ellos habían hecho muchas cosas malas y ellos iban a ser exterminados. Porque cuando dice que su amparo se ha apartado de ellos, nos está dando a nosotros una connotación de que el amparo de Jehová en un momento determinado por venir. Por eso ellos dicen: mira, lo que lo hacía fuerte a ellos era que el amparo de Jehová estaba con ellos. Ahora nosotros estamos bajo el amparo de Jehová. Entonces, por cuanto el amparo de Jehová está en nosotros, esa tierra nos pertenece. Simplemente comparando la enseñanza. Y dice acá: y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearnos. Es decir, que aunque ellos recibieron estas palabras, no aceptaron las palabras de esos hombres. Es un hecho histórico muy amplio, pero solamente voy a enfatizar ahora qué valoración Dios le dio a ellos por asumir esta actitud. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Ok. Y voy a leer solamente del 14 al 30 del libro. Dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que vos haría habitar en ella. Escuche bien lo que dice el Señor. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, aquí vemos que Dios es justo y que Dios verdaderamente llama a las personas idóneas. Las personas idóneas ya Dios de antemano lo viene preparando. Hay momentos que usted simplemente ve que Dios ya lo hace públicamente, pero ya de antemano venían trabajando y caminando como personas idóneas. Entonces viene la consecuencia cuando dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, donde leíamos inicialmente, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciáis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Eso lo dijo Jehová, y fue lo que Él determinó. Fue lo que Dios determinó. ¿Y quién es el hombre para cuestionar lo que Dios hizo? Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando Dios en un momento dado le dice, después que Moisés pide misericordia, en el mismo 14 del 21 al 24 dice: mas tan ciertamente como vivo yo en mi gloria, llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. O sea que a veces tú ves la determinación de Dios, pero el mismo Dios hay un momento que ya dice las veces que ellos le han transgredido, las veces que lo han irritado. Entonces, cuando viene entonces la acción, entonces decimos: wow, pero y ese Dios de misericordia,
pero no vemos todas las advertencias que el Señor dio antes, no vemos las oportunidades que Dios dio antes. Entonces hay un momento que simplemente una de las características que tiene la justicia es que usted recibe conforme a como usted merece. Es por eso que la salvación, nosotros ninguno éramos merecedores de ella. Fue una gracia, por la gracia de Dios la recibimos. Pero si hay momentos que a usted le toca recibir por lo que usted merece, uno puede hablar de injusticia. Y es por eso que usted va a los tribunales, hay gente que le quita la vida al otro, cuando le cantan 20 años, dice, wow, pero qué injusto fueron. Porque entonces fue justo al final de la vida al otro. No es que te alegre, es que su acción, legalmente hablando, tenía un pago contemplado. Y él está recibiendo un pago conforme a su transgresión. Pero fue la misma ley que lo puso ahí. Y él tenía conocimiento de la ley. Entonces, espiritualmente hablando, también es así. ¿Tú querías decir algo, Nene? Escuchando a Rafa explicando esta historia, me llegan a la mente dos cosas importantes. Y es que la Biblia a nosotros nos manda a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vemos aquí 12 espías, donde habían 12 que tenían un nivel de espiritualidad muy bajo, no podían entender a Dios, no podían confiar en Dios, pero habían 2 que sí tenían una relación más personal con el Señor y pudieron confiar en el Señor. Algo que me llama la atención es que en su proceso, en ese desierto, que todos estaban en el mismo desierto, unos murieron en el desierto y otros entraron a la tierra prometida. Lo que significa que nosotros debemos de analizarlo a la luz de esa historia y ver cuál es la actitud que estamos teniendo frente a Dios en nuestro desierto. ¿Cómo estamos reaccionando al proceso? Porque si el proceso está forjando el carácter, si el proceso nos está ayudando a crecer, va muy bien. Pero si el proceso está trayendo un detenimiento en ese desierto, que no puedo salir porque no aprendo lo que Dios me quiere enseñar, porque me rebelo una y otra vez contra Dios, porque murmuro y me quejo una y otra vez contra los líderes y contra Dios, porque no entiendo ni me interesa entender, es posible que si no cambio de actitud pueda morir en mi deseo, sin ver esa tierra prometida que Dios ya me entregó. Denle un aplauso al Señor. ¿Alguien más quiere hacer alguna poca aportación antes de pasar al año de la clase? ¿Se ha entendido hasta ahora? Gloria al Señor. No, porque ustedes saben que estamos aquí para aprender. Ahora bien, aquí donde nosotros vamos a entrar, esta escuela bíblica, para los hermanos que están llegando ahora, de pronto les voy a poner en pantalla la base bíblica, que no tiene ningún material. Ahí está la base bíblica, usted se puede guiar. Estábamos en la introducción. Ahora vamos a ver lo que nos da la enseñanza. Dice aquí. Objetivo. Entender que Dios escoge a las personas idóneas para llevar a cabo su obra. Saber que la fe, la lealtad y la obediencia son requisitos indispensables para servir al Señor como Él manda. Me gusta mucho este objetivo acerca de que saber que la fe, la lealtad, y ya históricamente vemos ahí que en algunos casos no hubo lealtad, tampoco hubo obediencia. Y la obediencia, aquí el objetivo lo pone como requisito indispensable para servir al Señor como Él manda. Fíjense algo, hay una diferencia o una connotación diferente entre tú servir al Señor y tú servir al Señor como Él manda. ¿Qué interrogante se habla aquí?
Tú puedes servir al Señor, pero si no le estás siendo alineado a la palabra y no lo estás haciendo como Él manda, entonces aquí hay un problema. Porque si tú no lo estás haciendo como Él manda, entonces, ¿cuál es el parámetro que tú estás utilizando? Hay otros que utilizan el parámetro a como ellos entienden. Y por eso hoy día nosotros vemos en los altares que en ocasiones vemos cosas como que no también en el orden bíblico. Personas mandando a hacer cosas que ni el mismo Dios mandó a hacer. Entonces cuando usted ve casos así, son personas que ellos dicen que están sirviendo al Señor, pero no le sirven como Él manda. Mire, en mi opinión personal, respetando la de los demás, para mí, si yo voy a servir al Señor y yo no le voy a servir como Él manda, entonces yo mejor prefiero no servir. Porque ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Es una pérdida de tiempo y a la vez un problema, porque esto te da a entender aquí que si tú no le sirves al Señor como Él manda, el Señor no se está agradando de la forma que tú lo estás haciendo. Y una de las cosas que nosotros hacemos y decimos, y usamos el speaker para decirlo, que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, si tú haces algo que no es como Él manda, en nada Él lo glorifica. Entonces, analice la lógica. Es decir, que antes de yo coger un speaker y decir que todo lo que yo hago lo hago para la gloria de Dios, yo tengo que ver si eso que yo estoy haciendo verdaderamente lo está glorificando a Él. Y ustedes me perdonan. Y dice aquí, hacer de la palabra de Dios el centro de su vida y ministerio. Hacer de la palabra de Dios el centro de su vida y ministerio. Y siempre a mí me gusta coger la comparación. El púlpito que nosotros tenemos acá, simbólicamente, espiritualmente hablando, representa que la palabra esté en el centro. Si este púlpito estuviera por aquí y yo le hablara a ustedes desde aquí, ¿ustedes escucharan igual o me prestarían la misma atención? No. Diga sí o no. No. Ok. Es decir, que en términos de espacio lo voy a traducir a vida. Es decir, que si la palabra de Dios está distanciada y no está en el centro, una de las características que tiene el ser humano es que camina central. ¿Usted ve gente caminando así? No. Es que la palabra de Dios tiene que estar en el centro. Es decir, ellas son las que nos marcan el camino por donde nosotros hemos de caminar. No es centro porque es un cliché o porque es un eslogan. Es porque tu vida demuestre que la palabra de Dios es el centro de tu vida y de tu ministerio. Es decir, caminar con apego a ella. Denle un aplauso al Señor. El pensamiento central dice que Dios escoge a sus siervos en momentos decisivos para guiar a su pueblo a la victoria. Cuando Dios llama a Josué, siendo sincero con ustedes, no era un buen momento. Y a veces hay personas que son muy buenos o son de gran utilidad en la obra del Señor cuando están acompañados de personas que espiritualmente son un poco más preparados y se sienten de una forma u otra respaldados. Pero en el momento que él asume, no era cuando el líder Moisés estaba ahí. Por eso Dios mismo, aunque ya Moisés se le había dicho a él de antemano que iba a ser su sucesor, cuando Dios lo llama, Dios le confirma y le reafirma. O sea que yo, siendo sincero con ustedes, a mí me han delegado a veces designaciones que yo nunca las he hecho. Y ustedes creen que yo quizás subo el pecho y me sublevo y que yo digo que tengo la capacidad. No, a veces yo tengo temor. Yo tengo temor porque debemos de reconocer que no es lo mismo tú servir en un grupo que tú ser el centro que sirva al grupo.
Entonces dice que Dios escoge a sus siervos en momentos decisivos. La palabra decisivo emplea en momentos que son cruciales para la obra del Señor. En momentos que a pesar de que haya tristeza, que a pesar que haya dolor, alguien debe continuar con la encomienda que el Señor ha designado. Es decir, que podemos sacar tiempo para llorar, podemos sacar tiempo para afligirnos, pero debemos sacar un tiempo para levantarnos y continuar. Y el texto ahora dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. O sea, que cuando el Señor nos llama a nosotros, el Señor nos da a nosotros garantía de su llamado. El Señor nos dice a nosotros que Él no se apartará de nosotros. El Señor nos dice a nosotros que Él no nos desamparará. Y Él le dice esta palabra a ese hombre. Pero no crean que este hombre no sabía. Él le utiliza a Moisés y le está diciendo: mira, ¿tú viste todo lo que yo hice con mi siervo Moisés? ¿Tú viste las veces que lo amparé? ¿Tú viste las veces que hice señales y prodigios? Estas mismas cosas haré yo contigo. Entonces, de una forma u otra, esto genera en nosotros seguridad. Esto genera en nosotros confianza. Porque a veces hay muchas personas que tienen un llamado por Dios, pero tienen miedo escénico. A veces ellos dicen que hacen una cosa de una manera, pero como que no les sale bien. Pero la recomendación es que independientemente de tus debilidades, recuerda que el Señor fue quien te llamó. Y que esas debilidades o esas cosas que humanamente, porque cuando viene a ver para Dios tú tienes una prueba, cuando viene a ver para Dios tú estás aprobado así como tú estás, y en el camino Dios te puede ir dando las herramientas idóneas. La actitud de Moisés, cuando Dios lo llama inicialmente, no fue la misma que cuando él tuvo el encuentro con Dios y ya aprendió a conocerlo. Él tuvo valentía, porque Dios nos da a nosotros valentía. Valentía no es solamente hablar duro. Valentía no es solamente fajarse con cualquiera, como lo dicen por ahí. La valentía que Dios ve en nosotros es una valentía interior. Es esa valentía que con el primero que está dispuesto a pelear es con él mismo. Y yo siempre lo digo, la lucha principal es con nosotros mismos, porque a veces yo pudiera tener miedo para hacer algo. Entonces yo tengo que luchar con mis miedos. Porque yo le voy a decir a la hermana Nelly que ore para que se me vaya el miedo. No, el que me llamó, él me ha de quitar el miedo. Entonces, ya de antemano digo que Él iba a estar contigo, que Él no te iba a desamparar. Entonces yo te pregunto: ¿y qué más esperas? Y dice el texto en Josué 1, ya para entrar, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levanta y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los esteros, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y le dice: esfuerza y sé valiente, porque
porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos, condicional. Solamente esfuerzo y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Oye lo que le dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Vamos a dejarlo hasta ahí brevemente. Aquí, en este tema, nosotros vemos que Dios cumple sus promesas a pesar de los obstáculos. Es decir, cuando Josué es llamado, cabe resaltar que Moisés en un momento dado se encontraba en uno de los picos más altos de su liderazgo, y que por Moisés, siendo un instrumento por Dios, en muchas ocasiones hizo conforme a como Dios le daba la instrucción. Claro, esto no quiere decir que el liderazgo de Moisés, al él ser reemplazado por Josué, no quiere decir que no es un liderazgo para no tomar en cuenta, como muchos dicen. Porque aún de los acontecimientos, cuando Dios le dice a Josué, o más bien le habla de Moisés, Dios no le habla de Moisés como cualquier cosa. Él le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora bien, hubo un momento en Cádiz, ustedes conocen la historia. Él golpeó la peña, pero a él no se le había dicho que golpeara la peña. Dios, a partir de ese momento, toma la decisión, geográficamente hablando, que él no sería la persona ya que introduciría a su pueblo a la tierra prometida. Es decir, esa asignación que tú tenías va a ser transferida a otras personas. Y es que la obra del Señor, aunque a veces nosotros lo vemos como siempre igual, pero a veces la obra del Señor tú lo ves como que físicamente es lo mismo. Sin embargo, muchas veces detrás del cuerpo oficial se pueden estar manejando procesos de dificultades o de situaciones, pero ellos tienen la madurez y confían en la guianza del Señor para poder continuar dirigiendo sin que la obra del Señor se vea afectada. Y aquí, cuando Moisés ya no es elegido para introducir la tierra, el pueblo, la tierra prometida, nosotros debemos saber algo, siempre debemos de tener esto en cuenta. Mira, tú puedes ser el pastor, tú puedes ser el instrumento de Dios, tú puedes ser la persona a quien Dios le da la vara para medir a un pueblo. Si Dios te dice, o si esa vara te dice a ti, juzga al pueblo porque están, por ejemplo, en un pecado de fornicación, por citar un ejemplo, libre de Jehová, tú lo estás haciendo conforme a la vara que Dios te entregó. Pero si mañana tú fueres el que pecare, con esa misma vara tú serás medido. Es decir, que Dios da una vara universal. Dios no tiene leyes para un grupito y tampoco tiene leyes para otro. Es decir, si tú eres el que limpia el piso y pecaste, ofendiste a Dios. Si tú eres el ministro, si tú eres el arcángel, si tú eres el apóstol, de la misma forma tú has pecado a Dios. Entonces, hoy día, vemos personas que solamente miden al pueblo por sus pecados. Pero cuando ellos pecan,
cuando ellos transgreden, cuando ellos ofenden, cuando ellos dañan. Entonces con ellos hay que dar un tratamiento diferente, según ellos. Y por eso es que muchas veces tú lo ves ministrando sin guías espirituales. Tú lo ves ministrando sin tener un pastor que le aconseje. Tú lo ves ministrando sin decirle, miren, esto tú estás mal. Porque ellos entienden que están a un nivel donde sus pecados tienen que ser tratados de otra forma. Entonces, debemos tener esto claro. Si yo corrijo a la luz de la palabra a un hermano y mañana yo recibo la misma corrección, yo debo asumirla con amor y gozo. Debe la presencia. Entonces, cuando Josué es llamado, Dios le dice que su siervo ha muerto. Era un momento realmente de consternación, porque el líder del momento que había dirigido el pueblo por tantos años había partido. Pero ahora Josué le habría de tocar la asignación de dirigir al pueblo que Dios, o generación que ya Dios había determinado que entraría a la tierra. Pero en esta parte aquí nosotros vemos que Dios le dice a él: levántate, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le está recordando a él que ya, mediante esa promesa, si nos vamos por ejemplo a la Biblia, en el libro de Génesis, por citarle un ejemplo para poder entrar, y buscarlo aquí para más rapidez, para que podamos empezar. Génesis. Y es este momento cuando Dios dice que le va a entregar esta tierra. Dios primeramente no le dice entregado. En Génesis 12:7 nosotros vemos cuando dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor a quien se le había aparecido. Después Abraham viajó al sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Es importante saber que todo lo que nosotros vemos acá es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había prometido, había dicho que entregaría la tierra prometida. Pero Él le dice que yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, es decir, inicialmente la asignación dentro de la encomienda que tenía Moisés. Y Dios continúa con el mismo plan. Y Dios le dice que todo lugar que pisare la planta de tus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Aquí nosotros vemos la extensión de la tierra prometida. La tierra prometida que Dios había prometido dar a su pueblo, que es esta ilustración que ustedes ven acá. Y nosotros vemos que la tierra prometida en el contexto bíblico se refiere a la tierra de Canaán, que Dios prometió a los descendientes de Abraham. Si ustedes observan en esta ilustración, aquí nos muestra a nosotros los límites que tenía la tierra prometida. Es decir, tenía un punto desde el norte, un punto desde el este, un punto desde el sur y un punto desde el oeste. Todos esos son detalles geográficos para que ustedes vayan teniendo una connotación. Aquí está un poco como resumido, porque cuando tú te vas a la Biblia y te da todas las delimitaciones y alcance, te mencionan muchos lugares que de una forma u otra hacían frontera o tenían cruces.
Pero el Señor de una forma clara le habla de la extensión, de acuerdo a descripciones específicas, registradas en el mapa o la Biblia, que pudiéramos decir son compatibles. Claro, han subido algunos cambios, porque ustedes saben que constantemente la geografía, a veces por extensión o inclusión de terreno, se vienen como actualizando. Pero es para que vayan teniendo la idea. Y continuando aquí, hay algo muy importante. Partiendo ya del 5, cuando le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Me gusta mucho esta parte aquí porque el Señor le está diciendo a su siervo, mira, en todos los días de tu vida, es decir, mientras tú tengas vida, mientras tú continúes siendo el instrumento el cual yo estoy utilizando para cumplir mi plan y mi propósito con el pueblo, Él le dice que nadie le podrá hacer frente. Es decir, de una forma u otra, le está garantizando que Él va a tener la victoria. Pero fuera más fácil si tú no tuvieras que ir a la batalla, como ya tú sabes que tienes la victoria, fuera como más fácil, ¿verdad? Que Dios simplemente te entregara. Pero cuando Dios aún le dice a él y le promete que todos los días de su vida estará con él, Él no le está diciendo que no va a tener que lidiar batallas. Él no le está diciendo que no va a tener que lidiar dificultades. Él está diciendo que recuerde esa palabra cuando tú estés en medio de la dificultad. Cuando tú creas que todos los pronósticos te van a hacer a ti perder o desmayar, hay una victoria garantizada. Es decir, hay un momento donde nosotros actuamos y hay un momento donde Dios entra. El problema es que a veces la gente cuenta tanto con Dios que ellos no quieren pelear en una batalla. Ellos ahora me dicen, este pleito está ganado, ya el pleito lo ganamos. Pero ellos no peleaban. Una cosa es tu convicción de fe y otra cosa son los obstáculos reales. Yo puedo confiar que Dios está conmigo todos los días, pero si yo tengo dificultades personales, yo no me puedo hacer loco. Yo tengo que saber que hay dificultades y que yo tengo que pelear con esas dificultades, y en medio de las dificultades, como se utiliza en la guerra, yo levantar la bandera de victoria, yo marcar el territorio y decir, este territorio me pertenece porque Dios me lo entregó. Entonces, a veces mucha gente andando en victoria, pero no han echado el primer pleito. Y no le está diciendo eso. La hermana dice que lo repita. Entonces, el Señor le dice, mira, como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Oye, yo no te dejaré. El Señor le dice que cuando tú estés en medio de la batalla y sientas que no puedas más, yo no te dejaré desmayar. Yo estaré contigo. Es lo que yo puedo entender a la luz de la palabra. Pero también dice que Él no lo va a desamparar. Y le dice, mira, tú repartirás a ese pueblo, es decir, por heredad. Es decir, heredad. Cuando Dios dice heredad, está diciendo que algo que yo le entregué. A veces tú puedes estar vivo y tus padres también. Y hay algunos padres que son como organizados. Ellos probablemente vivan más tiempo que tú, de vida y salud. Pero ¿qué ellos hacen en vida? Como todos sabemos, que a veces cuando hay muerte y hay distribución de bienes, el hermano que tú más querías se puede convertir en un dolor de cabeza. Y ellos muchas veces hacen es que en vida decretan, hacen un testamento distribuyendo la heredad para cada hijo. Es decir, si usted tiene 4 casas, usted vive en una y tiene 3 alquiladas. Si tú no lo dejas marcado, una le toca a fulano, una le toca a sutaneo, cuando viene va a aparecer un vivo que la quiere las 4. Y viene y se agarra y dice, no, porque cuando mamá estaba enferma
bíblicamente. Mire, ya me va dando cuenta de esto. Pues entonces respétame lo que estaba haciendo. Y quién te ayudó en la crianza, ¿verdad? ¿Quién te pagó universidad? ¿Quién te llenaba la barriga? Entonces ahora cuando mamá muere, porque tú le comprabas los medicamentos, te los salen para tu casa. Y cantando el coro para el cielo que va. Y dice que Dios le entrega la heredad ya de antemano y dice, mira, tú repartirás. Es decir, Dios le está dando una palabra de promesa y seguridad. Es decir, tú mismo serás. Y una de las características que tiene cuando Dios te llama es que tú, aún sin llegar a la meta final, tú la puedes saborear. Tú la puedes disfrutar. Esas cosas que Dios de antemano dijo que te pertenecen, aún si tú te ves físicamente, velo disfrutando, hermano. Velo disfrutando. Yo no sé cuáles son los propósitos, metas que tú tengas espiritualmente hablando, pero tú debes confiar de que eso ya Dios lo puso de antemano y que eso está ahí. Ahora bien, hay muchas dificultades en este contexto. Eran guerra y batalla. En nuestro contexto actual, las luchas más fuertes que nosotros tenemos son las luchas espirituales, son las luchas con el sistema, que muchas veces entorpecen nuestro camino para que no veamos la luz de Cristo. Muchas veces nos desaniman para que no continuemos como siervos de Dios, sirviéndole íntegra y completamente. Esa es la lucha más grande que nosotros tenemos. Al menos yo lucho mucho con eso. Yo veo cualquier situación que yo veo, yo no digo, bueno, eso pasó porque pasó. Yo simplemente lo veo como algo que me puede impedir avanzar hacia lo que Dios quiere que yo avance. Y siendo sincero con usted, todo lo que te impide avanzar en el crecimiento y ver la promesa de Dios, busca la forma como tú lo excluyes de tu vida. Yo no sé si es el teléfono, yo no sé si son las redes, pero pudiéramos nosotros analizar, y no es que eso es malo, pero a veces hay ciertas prácticas que son más recurrentes en nuestras vidas que la meditación de la palabra, que la oración, que la involucración en las cosas espirituales. Entonces, no, varón, eso no está malo. No está malo porque está robando 8 horas al día y no es una lucha, según tú. Dice la condicionante, mira, Dios le está diciendo, todo lo que yo estoy diciendo, yo lo voy a cumplir. Todo. Porque Él está diciendo incluso que va a repartir. Ya en la palabra de Dios, el hombre ganó la batalla. En la palabra de Dios, ya el hombre está en el momento donde Él va a llegar a la repartición. En la palabra de Dios, que tiene un cumplimiento. Pero Él solamente le dice algo muy importante. Y me gusta porque Dios le da como un tono como sencillo. Cuando a ti te hablan de muchas cosas que tú vas a recibir y te dicen, solamente, como que te entra un suspenso. Mira, lo único es que se da. Pero Él lo único que le dice es, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué Dios le dice que se esforzara? Porque Dios sabía que se iba a requerir esfuerzo. Y el esfuerzo que Dios está hablando aquí no es un esfuerzo meramente humano. Es un esfuerzo acompañado de una fe y una palabra que ya le dio. Y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda. ¿Cuál es esa ley? Pregunto al azar. ¿Cuál es esa ley? Pero oye lo que le dice. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Es decir, de ninguna forma, ni a la derecha ni a la izquierda.
a mí me llama mucho la atención es que yo suponiendo que le estamos sirviendo al Señor, pero esta cosa como que, yo entiendo como que uno lo deberían recordar a veces. Y a veces cuando como que nos lo recuerdan, como que a veces hasta nos irritamos y a veces nos sentimos mal. Pudiera ser que tú estás en el camino, pero pudiera ser que tú estés apartado de la palabra del Señor. Pudiera ser que tú no estés caminando conforme a la palabra de Dios. ¿Y en qué momento pasa eso? Bueno, sencillo. Cuando yo comienzo a tener un criterio personal acerca de la palabra de Dios y yo obvio o ignoro la enseñanza principal y la forma aplicativa a mi vida espiritual, y yo lo hago de otra forma, y no que lo hago de otra forma, yo me justifico de la forma que yo hago, entonces yo me estoy apartando de la palabra del Señor. Porque una de las cosas que tiene la palabra es que la palabra es práctica. Es práctica. Es decir, que tú puedes meditar en ella, tú puedes recetar en ella, tú puedes dormir en ella, pero al final de tu vida, en el momento que tú sales de tu casa, es la palabra que tú tienes que caminar. Es conforme a la palabra. Es que tus acciones sean conforme a la palabra. Y si en un momento dado algo te pasa en tu humanidad, pues simplemente pídele perdón al Señor. Unas cosas son nuestras actitudes como personas. Pues en un momento dado se llevó de la atención, el pueblo lo provocó, emocionalmente fue afectado. Pero aún así, él caminó en la palabra. Porque él no hizo una intrusión como se le dijo, pero él no quebrantó un mandato de la palabra. Hay dos cosas diferentes. Dios te puede decir a ti que llegues de esta forma, y tú en tu humanidad puedes quizás intentar hacerlo de otra forma, pero no es la forma que tú quieres, es la forma como Dios te llamó. Probablemente Dios no te va a decir que ya te fuiste al infierno, pero probablemente si tú no haces las cosas como Dios te dice, Dios va a tener que buscar un sucesor, porque es que la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y el problema es que muchas personas han creído que la obra es de ellos. Ellos lo hacen como ellos quieren, como ellos entienden, pero están apartados de la palabra. La palabra no es el centro. La palabra solamente es algo simbólico para ellos, algo que se lee y sacan conclusiones. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y dice que si él hace esto, él le dice, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Emprender significa recorrer, experimentar, caminar y explorar. Aquí abarca todos los sentidos. Él iba a emprender una asignación de conducir al pueblo a la tierra prometida. Pero cuando nosotros traemos esto a nuestra vida espiritual, nosotros como hijos de Dios, si nosotros nos mantenemos conectados con la palabra de Dios y no nos apartamos de ella, en todo lo que nosotros emprendamos vamos a prosperar. Vamos a prosperar. Pero debemos emprender. Y le voy a decir eso. Y hace mucho tiempo Dios ha puesto en mi corazón motivar a las personas a que emprendan, profesionalmente hablando. Porque a veces hay personas, mire, que tienen un arte, tienen un don de hacer las cosas, y a veces tienen una mala calidad de vida, por ponerle un ejemplo. Pero Dios le ha dado herramientas a ellos que ellos pudieran estar mejor. Pero que ellos necesitan solamente que alguien le diga que tienen un potencial y le diga, vamos a trabajar ese potencial. Entonces, cuando eso ocurre en nuestras vidas y todo lo que nosotros lo hacemos alineado a la palabra de Dios, cualquier cosa que nosotros emprendamos nos va a ir bien. Y emprender no es solamente que tú
tiene un nombre o un cliché. A mí una vez me dio pena. En las redes pusieron, hasta vergüenza me dio, miren, no fue personalidad. Alguien puso un negocio que decía, Mecalera la gloria de Dios. Ellos vendían tanques de gas. Y le digo que tenían los tanques de gas. Drogas. Son personas que no son cristianos, pero ellos están en un error. Ellos creen que por portar el nombre de Dios en un negocio, pero no que su vida les sirva a Dios, ellos creen que van a ser prosperados y a veces hacen cosas ilícitas y deshonrosas y creen que porque tienen un nombre no le va a pasar nada. Y les digo algo, que el mismo Dios del nombre muchas veces permite que las cosas oscuras se revelen. ¿Para qué? Para que se dé testimonio que verdaderamente no son. O sea que no es una cuestión que tú digas, es una cuestión de lo que tú vives y experimentas. Ser cristiano no es solo una denominación, es una vivencia, es un caminar, son metas, son pautas. Y le dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. ¿El qué? Este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la Biblia vuelve y lo recuerda. La palabra prosperado implica que nosotros, cuando seguimos el llamado y cuando seguimos la instrucción bíblica, seremos prosperados en todos los sentidos. Número uno, y es la primera prosperación que debemos adquirir o anhelar, y es la prosperidad espiritual. Es decir, que nuestra vida espiritual día a día puede experimentar un crecimiento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a relación, en cuanto a dependencia, en cuanto a obediencia. Y el segundo se desprende y se acompaña del primero. Cuando tú obedeces, cuando tú guardas, cuando tú recibes, entonces tus caminos comenzarán a ser prosperados. Y no te estoy hablando de un Dios de la prosperidad, te estoy hablando de un Dios de las promesas. Y hay gente que distingue el Dios de la prosperidad al Dios de la promesa. El Dios de la prosperidad te enseña que si hace esto, que si hace aquello, recibirá tal cosa. El Dios de la promesa solamente te dice que lo obedezca, que guarde sus estatutos, que busque su reino y su justicia y lo demás será añadido. Y por eso es que le dice, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, de tu boca. Y si el libro está en mi boca, si el libro no se aparta de mi boca, entonces hay un alto grado de posibilidad que la mayoría de las cosas que yo hable, que yo medite, estén alineadas a las palabras de Dios. Y dice aquí, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso fue la palabra que el Señor le dio. Le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es decir, que esto implica una relación con Dios, una dependencia de Dios en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Es cierto que tenemos vidas sociales, es cierto que tenemos vidas laborales, es cierto que tenemos vidas de compartir, pero aún en medio de todos los escenarios, Dios está con nosotros. Entonces, aquí dice que hay cualidades esenciales para la victoria. Vamos a ver lo que dice. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Adelante. Estaba viendo un documental donde yo veía cómo los judíos eran asesinados por este señor, no sé si fue Nerón. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Hitler. Y yo decía, Dios mío, pero qué pena ver el pueblo de Israel siendo consumido como si fueran basura. Y eso me llevó a reflexionar en este mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel. Dios le dijo, si ustedes guardan mi mandamiento, van a ser prosperados. Pero si no guardan mi ley, van a ser esparcidos a todas las naciones y allá perecerán. Señores, ¿y cómo se cumple al pie de la letra? Cuando usted obedece, es prosperado. Pero cuando usted desobedece, el mal le alcanza. Es muy importante que nosotros tomemos bien en serio este mandamiento que Dios le da a Josué. Yo lo llamo la clave del éxito en la vida cristiana. Después que yo descubrí que lo único que yo tengo que hacer es esforzarme por guardar la ley de Dios. Si usted quiere prosperar como cristiano, si quiere tener una vida victoriosa en todo el frente, que cada proceso que le llegue a su vida, usted lo pase en victoria, solamente enfóquese en obedecer. ¿Qué dice la palabra? Hay que tomar una decisión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se presentó un problema. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tengo un conflicto en el matrimonio. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Y si cada vez que yo tengo que hacer algo, tomar una decisión, tomo en cuenta lo que dice la palabra, mi vida será una vida victoriosa. Pero si en cambio tomo decisiones y hago todo lo que quiero hacer sin tomar en cuenta lo que dice la palabra, al final estaré llorando de dolor, estaré sufriendo pérdidas. ¿Por qué? Porque la victoria está garantizada en la obediencia a la palabra. Apláudale la palabra del Señor. Bien, aquí vamos a leer los versículos que faltan, partiendo del versículo 10. Y dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os dará en posesión. También mandó Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo,
Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, miren, me voy a detener aquí para alinearlo con el punto número 2. Y es que hasta donde leímos, estamos hablando de las cualidades, vamos a decirlo de esta forma, de aquellos que no serían parte de esta gran victoria. Una gran parte se quedó, hasta donde leímos. Pero aquí en este punto que habla acerca de las cualidades, es donde vamos a citar, que es cuando dice: mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que a ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios le da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a ese lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ellos. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mande. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tu palabra en todas las cosas que te mande, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Es esencial para nosotros ser personas idóneas, contar con cualidades esenciales para la victoria. Cuando me refiero a cualidades esenciales, no me estoy yendo a preparación personal. Nosotros sabemos que en el marco de la fe, muchas personas probablemente no terminaron sus estudios, otros lo terminaron, pero cuando nosotros aquí hablamos específicamente de cualidades esenciales, estamos hablando de personas que aman a Dios, de personas que obedecen a Dios y de personas que se suman a ser parte del propósito que Dios quiere cumplir. Y un punto que me gustó mucho aquí fue la solidaridad para la victoria. Y es este momento cuando este pueblo aceptó y apoyó a su líder. Ellos le dijeron que de la misma forma que obedecieron a Moisés, lo harían con él. Entonces, por eso es muy importante que nosotros procuremos siempre pedir al Señor que nos dote a nosotros de las cualidades necesarias para nosotros ser idóneos en cualquier cosa que quiere que nosotros seamos responsables. Porque aquí solamente estamos hablando de dirigir, que venía siendo el oficio principal de un líder. Sin embargo, desde el que limpia el piso hasta las directivas y los diferentes departamentos no son la excepción del llamado. Ellos han sido llamados a trabajar en favor de la obra de Dios desde el departamento donde están. Es decir, que aquí nosotros podemos ver que en la fe nosotros tenemos un llamado colectivo. Es decir, cada labor que hacemos nosotros para el reino de Dios, cada entrega, cada dedicación, suma al propósito de Dios y suma al llamado que Dios ha hecho en tu vida. Y es por eso que el Señor verdaderamente nos recuerda a nosotros a través de su palabra, que es esencial que esas cualidades reflejen más su carácter que el carácter de los hombres. Si habláramos de cualidades, quizás yo te pudiera mencionar 10 cualidades de una persona,
que quizás está preparada profesionalmente hablando, pero te menciono 10 de esas personas, pero no hay una que se asemeje con la cosa del Señor, que esté alineada a la palabra del Señor. Pero probablemente hay otros que no están preparados, pero cuando tú le comparas 10 cualidades, no es perfecto, pero probablemente tienen 8 que reflejan la obediencia, la pasión y la entrega en las cosas del Señor. Entonces, ese es el tipo de personas que el Señor se está refiriendo, las personas que tienen las cualidades idóneas para asumir lo que Él le va a entregar. ¿Por qué? Porque lamentablemente si una persona no tiene las cualidades idóneas para ejercer de donde está, por más que quiera, espiritualmente hablando, no va a tener un trabajo de impacto. Recordando que el llamado principal que nos hace el Señor es para nosotros impactar vida. Pudieran ser vidas que no son cristianas, pero aquí en el servicio, en la ley del Señor, es decir, todo lo que yo digo o el instrumento que yo puedo hacer en un momento dado tiene que ser o debe de ser para la edificación de la iglesia. Y para yo poder edificar la iglesia, yo tengo que incluirme, profundizarme en las cosas de Dios que edificó la iglesia. No es lo mismo te pararte aquí y hablar muchísimas cosas sin sentido, que cuando tú vives una vida sumergido y conoces al Dios del cambio. Cuando tú conoces al Dios que te da la victoria y sobre todas las cosas, Él ha sido el autor principal de tus victorias. Den un aplauso al Señor. Y para concluir, es importante recordar que dentro de nosotros debemos esforzarnos y ser solidarios con lo que dirigen y que de una forma u otra son instrumentos utilizados por Dios para que nosotros podamos tener la victoria. Cabe resaltar que toda la gloria es para el Señor, pero hay que reconocer que las personas idóneas, cuando están ejerciendo conforme al llamado de Dios, idóneamente hablando, debemos mostrar solidaridad para la victoria. Porque a veces somos muy dados en hacer críticas negativas y nunca hacemos críticas constructivas. A veces somos muy dados en desanimar, pero no somos muy dados en edificar. A veces somos muy dados en corregir, pero no somos muy dados en reconocer los cambios. Y a eso se está refiriendo. Ellos no le dijeron, tú no lo harás como lo hizo Moisés. Y algo ellos resaltaban y decían, solo que así como Dios estuvo con Moisés, que también estés contigo. Era lo único que ellos pedían. Entonces, en medio de esto, en medio de todos estos tiempos, hay que recordar que solidaridad no es solamente un buen gesto o una palabra, es una evidencia de acompañamiento y apoyo en los que han sido llamados idóneamente conforme al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor, en nombre de Cristo. Quiero que Dios bendiga a nuestro hermano Rafael Jiménez. Amén. Quiero que Dios le bendiga. Amén. A él y su familia. En esta preciosa mañana hemos recibido manjar, aleluya, de la palabra del Señor. Gloria al Señor, luz y sazón y gloria. Aleluya, qué bueno es el Señor. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos en retiro, mis hermanos. Aleluya, hoy venimos a adorar, donde ya tuvimos la parte de oración. Aleluya, adoración y escuela bíblica, y seguimos en el curso del desarrollo de nuestro retiro, pero tenemos un tema en el día de hoy. Amén. ¿Alguien se acuerda del tema? Un verdadero adorador. Un adorador verdadero. Gloria, cuando se considera
ser un verdadero adorador. Como decía el hermano, no que yo me considere, sino que la Biblia me aprueba que yo soy un verdadero adorador. Gloria al Señor, Dios nos bendiga. Nuestra hermana Nina quiere aportar algo de la escuela bíblica. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga a la iglesia en general. Hermano, le voy a agradecer a usted. Será que el favor en esta misma comunión de leer el Salmo 32. Y ahí por allá, si se me quiere añadir algo, usted le añade. Pero pasé la noche revelando en ese Salmo. No sabemos qué trabajo puede hacer ese Salmo en este día, porque a veces nuestro cuerpo está conscientemente, dice bien, pero no sabemos cómo se le estamos pasando. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nina. Dios te bendiga, iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Yo estuve tratando con la hermana sobre el Salmo 32. Aleluya. Vamos a leerlo. Dejamos a mi amada esposa y darle la lectura del Salmo 32. Aleluya. Si hay padres hoy que vinieron a presentar sus niños, aleluya. Después del Salmo, damos una sesión de adoración y luego vamos a presentar a los niños al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Nina. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios bendiga a su pueblo. Búsquelo usted también, hermano. Él está bueno. Gloria al Señor. Dios sigue hablando a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Salmo 32. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, Dios bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Estamos hablando un mensaje, aleluya, como dice el salmista. Aleluya, gloria al Señor. Recibimos el mensaje, este salmo de David, la dicha del perdón. Gloria al Señor.
Aleluya, cuánto bendice el Señor en esta mañana. Gloria al Señor, amén, hermano. Ya tenemos como 3 domingos, estamos reestructurando, aleluya. Tenemos una agrupación, músicos, hermanos que dividen todas las partes. Gloria al Señor. Y la parte de la secretaria también. Aleluya, ya nos estará dando oportunidades. Si quieren anunciar algo, pasan y con tiempo lleven los anuncios. No pasen con anuncios mientras la secretaria está adelante. Estamos reestructurando, queremos darle excelencia a ustedes. Amén. Por eso queremos que ustedes vengan temprano para que disfrutemos y que el culto sea sin interrupimiento. ¿Cuánto valora al Señor en esta mañana? ¿Cuánto bendice al Señor? Gloria al Señor. Dios bendiga a Úrsula que está allá atrás. Dios bendiga. Aleluya. Si tenemos algún más amigo y amiga, que Dios le bendiga. La agrupación entra y sigue adorando al Señor en este día. Hoy un verdadero adorador, aleluya, alguien que vino dispuesto, aleluya, a ofrecer su vida al Señor. ¿Cuánto bendice al Señor? Gloria al Señor.